Bueno, excelente. Vamos a grabar que hoy nos toca modelo social de la discapacidad y demás cosas. ¿Querés contar cuál es tu gracia, Yukare? Uf, tantas entre las que elegir. Este, bueno, yo soy desde hace mucho tiempo, bueno, la verdad, no suelo usar mucho la palabra discapacitada y disca. Me gusta más meter la palabra enfermedad por ahí, porque me parece un concepto en el que es interesante pensar. Yo suelo decir que vivo con una enfermedad discapacitante, por ser un Mm. poco pedante, quizá. Desde hace mucho tiempo, que se llama fatiga crónica. Me gusta mucho también, tiene otro nombre que es síndrome de intolerancia al ejercicio, ¿De verdad? que parece, te lo juro, parece una broma, pero es cierto. Y bueno, y pues desde ahí vamos, desde hace mucho tiempo. Bien, pensaba en esto que decías de que te nombras, Mm, ¿cómo dijiste? Una enfermedad discapacitante, sí. que son todas finalmente reapropiaciones de la injuria. Mm, Yo me digo discapacitada, mm, pero sobre todo para molestar. Y también por esta cuestión que es lo que nos trae por acá a grabar esto, mm, de que lo que te discapacita finalmente es el mm, modelo social de la discapacidad. No que no tenga un impedimento en el plano somático duro, ¿no? En el plano de, bueno, sí, la enfermedad te para, te frena, no te permite, te inhibe, ujú, pero luego lo que está envenenado y lo que hace la vida invivible en el cotidiano es la sociabilidad y las instituciones a las cuales tenemos que estar conectadas, mm, y no tanto el impedimento físico. El impedimento físico requiere de un mundo que no tenemos. Por eso por eso mm, el participio pasado, porque en realidad es algo que me está haciendo alguien, ¿no? La mm, enfermedad, bueno, es eso, como vos dijiste, puede o no discapacitarte, mm, por eso es discapacitante, pero esa discapacitación de la enfermedad a mí siempre me ha dado la sensación que es muy, ¿cómo decirlo? Es muy inadecuada para el mundo en el que vivimos. En otro mundo posible, aquí ahora, no sé, tener fatiga crónica es, es mm. contar con el tiempo y las condiciones para descansar, cosa que el capitalismo no te permite, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 tal cual, sin duda. Aparte que esto tiene otra dimensión que habría que ver cuáles condiciones existirían si no viviéramos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que precisamente, justamente la ¿En qué fatiga mundo, crónica perdón, que es no te escuché? simplemente como en el tipo de mundo y en el tipo de sociabilidad en el que vivimos, ¿no? Mm, Quiero decir que precisamente la fatiga crónica es parte de estas enfermedades que se le llaman de sensibilización central, que ujú, tiene que ver sobre todo con una reacción al estímulo. Y tú piensas qué tipo de estímulos tiene el mundo en el que vivimos y lo muchísimo que han cambiado además en muy poco tiempo en términos como, no sé cómo decir, casi te diría evolutivos, ¿no? Como sí, para el cuerpo. sí. Con lo cual, pues si lo piensas desde ahí, ¿no? Si lo piensas desde una reacción a ciertas formas de estímulo y piensas el tipo de estímulos que tiene nuestro mundo contemporáneo, pues es que pues hay Sí, que contextualizar todo eso, ¿no? sí, Mm, de algún modo también lo siento análogo con lo que pasa con Crohn, ¿viste? Porque hay, mm, por supuesto, hay miles de teorías, hipótesis, pero aquella de la mutación de la célula, la mutación celular como rasgo arcaico, mm, neandertal, etcétera, tiene que ver con otra manera de alimentarse, otra forma de vida, saber si se encendía. Obviamente, en un mundo donde se respira glifosato, se come agrotóxicos, se bebe cianuro, cloro, arsénico, que es lo que sale de lo que mm. dicen agua potable, ¿cómo no vas a tener Crohn? Sería Sí, sorprendente. Y estos Crohnes actuales que son súper virulentos, ¿no? Digo, hay Crohnes más similares, digámosle así, a la fatiga crónica, que lo que te van a mm, producir es dolor osteoarticular, que se puede controlar sin que sean estas peritonitis y estos abdómenes agudos que mm, desarrollamos en la actualidad. Pero bueno, sí, sí.
esa cuestión de volverle, pensaba que esas denominaciones, esas maneras que una tiene de denominarse, también es una manera de devolverle al mundo lo que el mundo produce. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, que tiene que ver con cómo te posicionas y te colocas también hacia cierto paradigma, ¿no? Sí. Hasta cierto ideal regulatorio que también tiene que ver con esta idea de sociabilidad que veníamos diciendo, ¿no? Y hablando de la sociabilidad, ¿cómo te está tratando el mundo pandemia? Bueno, pues hemos hablado en distintos lugares un poco de esto, ¿no? De cómo, me acuerdo que hablábamos de que teníamos una sensación de haber estado casi, te digo, entrenando para esto, ¿no? Sí, En cierto sentido al menos, en cierta una medida, ¿no? gimnasia, ¿no? Una Ajá, práctica que no todo el mundo tiene. yo que siempre he tenido una intolerancia al ejercicio, por lo menos pude ejercitar esto, que es la baja sociabilidad, el cierto nivel de aislamiento, cierto bajo nivel de interacción con el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, eso sí lo estábamos ejercitando, por lo que se ve. Eso lo estuvimos ejercitando largo tiempo. Sí. Pero qué picardía que el resto de la gente que cree que Mm. no va a tener lo que tenemos nosotras, no aproveche esta oportunidad para precipitar un devenir, por ejemplo, un devenir, teoría de la mujer enferma, una cosa por el estilo, entonces empezar a funcionar con intensidades sociales bajas, con otros registros, con otras maneras de relacionarse. ¿A dónde quieren volver? Yo no puedo entender eso. ¿Qué había en el mundo anterior que les parece tan fascinante de la sociabilidad que tenían? Si era una basura. Y luego pienso, ¿no? Como desde estas bajas intensidades sociales Mm. que estas enfermedades necesariamente requieren que manejemos, ¿no? Eh, es un buen lugar para construir células de afinidad. No sé por Mm. qué quieren seguir Ujú. jugando a la masa, cuando tienen servido Sí. en bandeja la posibilidad de desagregarse de ella y por ende producir otras cosas. Sí, que además suelen tener una materia. Te quedaste pegada. Listo. Entonces, ¿qué decías? No, que además que se pueden producir desde ahí unos tipos de afinidad que en general suelen tener por necesidad una materialidad más fuerte de lo que se da usualmente, ¿no? Hmm. Como decís, Porque es, una consistencia, una intensidad. claro, claro, porque es lo que se necesita para sostener este tipo de cuerpos y este tipo de condiciones, ¿no? Como es necesario. Sí, yo en general, sin romantizar, porque soy, la verdad, que soy muy anti, muy misántropa, entonces no me pasa tanto eso que vos decís. No obstante, sí suele haber un mejor entendimiento, una Mm, mejor comprensión de lo que significa otro tipo mm. de funcionamiento, otras formas de vida. A mí, por ejemplo, y esto Sí, es algo que nadie habla de Crohn, nadie lo habla y yo cada día lo tengo más presente y más al frente de, no tanto como telón de fondo, sino adelante. Por una cuestión de la inflamación permanente de la boca al ano, cualquier parte del tracto intestinal, eh, tenemos muchas sustancias endógenas desinflamantes. mm, Digo, vivimos como si viviéramos en shots permanentes de corticoides. Entonces tenemos como un nerviosismo, es lo que usualmente, por eso te mandaban a hacer terapias, lo que la gente ve de los mm. crones, que yo creo que es electricidad de estar todo el tiempo medio como si estuvieras tomando corticoide todo el tiempo que lo produce el propio cuerpo para desinflamarte. Por eso hay insomnio, por eso tenés ese tipo de síntomas, ¿no? Trastornos del sueño y demás. Y eso no lo contempla nadie. No me Mm, sorprende, porque la gente no contempla cosas que puede ver, que va a contemplar esto que no lo puede ver. Quiero decir, no mm. contempla una silla de ruedas, no contempla un bastón, no contempla una persona ciega. ¿Qué va a contemplar? Que haya alguien que funciona a 220 y por ende tiene Sí. menos mecha para tolerar la estupidez humana. Claro, ¿qué lo va a contemplar? No lo va a contemplar. Pero bueno, Sí, eso. pero precisamente eso tiene que ver también con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Como ver en eso solamente un problema y no una posibilidad de, atajar, quizá dejar de aguantar ciertas cosas que aguantamos porque
se supone que debemos y algunos Porque más o menos pueden, sociales. entonces, sí, exacto, ¿no? Porque Entonces, sociales, porque seres humanos y todo el mundo se merece respeto. Te cuento una anécdota de ayer. dale, dale, Alguien que me dale. compró libros. Es muy gracioso, porque es muy gracioso y por otro lado ya no me causa gracia, me da rabia. Pero bueno, es una persona que nunca pudo escribir en un horario laboral. Yo siempre le contesté en el horario laboral y le conté cuáles eran mis horarios. Y ayer domingo me escribió para preguntarme por si le habían enviado los libros, que eso no lo hago yo, lo hace un servicio de mensajería, no le escribió la mensajera, con lo cual yo le contesté, es domingo, mi horario laboral es de lunes a viernes de 9 a 18, y le agrego, le tenés que preguntar a la mensajera, no a mí. Y me dijo, no sabía tus horarios laborales, me pasás el teléfono a la mensajera, o sea, no registró siquiera, mañana te escribo, nada, ya, eso es el mundo. ¿A dónde quieren volver? Sí. Por supuesto, esto es una persona que dio COVID positiva, supongo que por toda su insensatez. Y ese es también un temita, ¿viste? Como hay gente que realmente no puede sustraerse por su Mm, economía informal, por sus niveles de esclavitud en el capitalismo tardío, no puede sustraerse al espacio público. ¿No sería entonces deseable poder tomar mm, ciertas medidas de autoorganización sin que el gobierno, sin depender del gobierno? Te explico. mm, Ejemplo, gran ciudad, metrópolis tipo Buenos Aires, no podríamos hacer la gente misma. mm, Para la derecha se camina si es número par y para la izquierda si es número impar, suponte, algo por el estilo, porque mm, luego las veredas, las aceras, no tienen el espacio como, ya no lo tenían para mm, que pueda circular tampoco una silla de ruedas, una persona con una pierna protésica, con un bastón. No nos da la cabeza ni mm. como para pensar otras formas de agenciamiento como para poder incluir prevención o nada, nada. Qué desastre. Sí, al final es una capacidad para desarrollar herramientas que sean capaces de, pues eso, ¿no? Que respondan a la situación en la que sea que nos encontremos. Y es ubicarse también, ¿no? Como en el momento y en el lugar en el que estás. Pero es verdad que ahí cuesta mucho. Y para mí tiene también que ver con algo que venimos hablando sobre la experiencia, ¿no? Sobre la falta de experiencia y sobre la falta de interés por esa experiencia, que es lo que decías antes, ¿no? Como toda la gente que no está viendo, no ha visto en ningún momento ve en las experiencias de la gente con discapacidades, enfermedades, etcétera, etcétera, un lugar del que aprender algo, desarrollar algo, ¿no? Como obtener, aunque sea sabiduría, desarrollar precisamente ciertas herramientas o demás. Incluso, no sé, incluso a nivel de cada quien, ¿no? Digo, para enfrentarte a un confinamiento, un aislamiento, un lo que sea, hay un montón de cosas que podríamos estar compartiéndonos. Y sin embargo, no sé, por eso te diría que no sé si es por... Eh, para mí está como entre la incapacidad de realmente no ser capaz de ver que existen esos mundos, que existen esas experiencias, y quizá un poco también de un desprecio, ¿no? Desde un lugar de poder, de juventud, no sé, no me gusta decir privilegio, pero sí, ¿no? Pero sí, En cierto pero sentido, decilo. sí. No me gusta decir, pero lo diré. Porque luego tienen como un montón de connotaciones que están muy enrevesadas, pero bueno, pero se entiende, ¿no? Y sí, de no haber querido ver, pues eso, ¿no? Que existen posibilidades, que existen unas experiencias interesantes ahí. Sí, y que puede haber otros modos de sociabilidad, como vos Mm, bien decís, que son más habitables y hasta más mm, interesantes, no solamente necesarios en este momento, sino mm, eh, más como que van a abrir puertas a cosas que no se habían experimentado y no se habían vivido. mm, mm, De todas maneras, pese a que me duele, no lo voy a negar, no me sorprende porque, como ya sabíamos, el modelo social de la discapacidad había dejado fuera del panorama a toda una gran cantidad de gente, mm. como vos dijiste la otra vez en ese vivo fallido que hicimos en Instagram. Le El mandamos un intento. besito a Instagram que tanto nos quiere. Y a quien sea, a quienes sean que estén detrás, pero bueno, que vos ya vivías así, Mm. entonces no fue muy distinto lo que tuviste que ajustar. Sí, en cierta medida sí, en una medida bastante
grande, de hecho, no sé cómo decir. Sí, hay gente que hemos tenido que construir nuestras vidas de una manera parecida a lo que ahora parece que es necesario, ¿no? Pero sí, pero ha sido una pelea constante a mi alrededor. No, o sea, desde el estar poniendo todo el rato sobre la mesa, oigan, esto ya se viene viviendo, aquí hay una experiencia, aquí hay gente que está viviendo esto desde hace tiempo, este mundo existe desde hace mucho tiempo, no lo están viendo, no lo están queriendo ver, no le están dando importancia, incluso cuando se los traemos y se los ponemos delante de la cara, no está calando, no está habiendo como un acercamiento así potente. Entonces, bueno, yo he tirado ya un poco la toalla, porque hice como unas intentonas, no se pudo, la gente no quiso escuchar, entonces, bueno, pues cada ¿Pero quien. qué? ¿En tu grupo, en tus grupos de afinidad, con tu gente amiga? Sí, pues alrededor de la gente que se organiza, sobre todo políticamente, ¿no? Pues donde yo me muevo y así, bueno, no sé, no me pareció que calara mucho, pero bueno, no sé. Habrá que ir viendo, ¿no? Como según las redes y las herramientas que sí se vayan desarrollando, si es que alguien sí entendió algo o quiso escuchar o si no. Entiendo a lo que vas. Sí, la verdad no sé. Es un momento muy eugenista, muy capacitista, ¿no? O sea, que de un rebrote de capacitismo y de eugenismo importante. Como, no sé eso cómo lo estás viendo y cómo lo estás viviendo. Yo Sí, creo, todo lo el relacionaba rato, por esto del sí, desprecio que decías, ¿no? sí, y todo el rato en nombre de la necesidad del regreso a la normalidad, ¿no? Que es lo que me termina de reventar, ¿no? Si se nos va a sacrificar, que al menos por algo, no sé, algo más que por la normalidad que había antes, ¿no? Es como tú decías, ¿a qué quieren volver? ¿A qué quieren regresar, no? Sí, ¿qué estaban extrañando? Estaban extrañando, por ejemplo, escena argentina de Buenos Aires que debe, no sé, que la gente joven debe estar extrañando. ¿Qué estaba extrañando? Ir a una fiesta a tomar cocaína en el baño y que el seguridad de la puerta te revise al entrar. No sé qué extrañaban. Extrañaban el transporte público en hora pico y la cara pegada frente a las personas durante horas. No sé qué extrañaban, qué es lo que Sí. querían. Entiendo que hay una necesidad, sobre todo de gente muy joven, apta físicamente, no sé, de encontrarse, salir, hacer cosas, pero siento que es una gran oportunidad para dotar de consistencia a cosas que ya una por lo menos tenía armadas, de armar otras, y de eso, de intensificar una suerte de, ¿cómo decirlo? Tenemos palabras feas para decirlo, pero como una suerte de endogamia, digámosle así. Sí, pero pensémoslo, claro, pero Sí, sí. pensémoslo más en formato, bueno, estas somos, acá hay que hacer un grupo, hay que aguantarle los trapos a la Sí, coyuntura un rato, y nos cerramos un sí. poco por una cuestión de protección y cuidado, y en vez de aprovechar eso, siguen en la lógica del amontonamiento y el del aglutinamiento. Sí, Que, sí. insisto, si fuera, y este es un punto que podemos tratar, que vos también lo trajiste a colación antes de que empezáramos a grabar, de, no sé, si fuera a arriesgar la vida para una manifestación o para una acción o lo que fuera, vaya y pase, pero ¿realmente para juntarse a jugar al queer no binario? ¿De verdad? Como no Sí. hemos aprendido nada. Incluso te diría, precisamente por lo que te comentaba de las formas de socialización en Euskal Herria, y ya para ponernos un poco malas, también, Sí. ¿qué manifestación? Digo, manifestarse qué, cómo, para qué, no manifestarse por manifestarse, porque nos parece que, no sé, me parece que no estar manifestándose cada 5 minutos, no sé, es el fin de toda nuestra sociedad, no sé cómo decirlo. O sea, bueno, no sé, que realmente qué se está moviendo cuando nos movemos, ¿no? Y para qué estamos poniendo el cuerpo y hasta qué punto realmente lo estamos poniendo para algo, no sé. Siento que son cosas que, como decíamos antes, podemos tomar 5 minutos para pensar, reflexionar, en vez de estar como reaccionando a esta idea de represión como
como este esquema tan simplificado que para mí no está funcionando, ¿no? Sí, ¿no? Como oponerse al poder es exactamente la reacción, como si la reacción fuera Sí, la oposición al sí, poder, y no, es la reacción, no es la afirmación. que está complicado porque en muchos lugares a quien sí le está funcionando es a la ultraderecha. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Hmm. Sí, y por otro lado, dentro de lo que no se percibe, no sé, ahora nos contás cómo está ahí ese tema, pero dentro de lo que no se percibe en este deseo de volver a algún tipo de normalidad, la nueva, la Mm, vieja, alguna que te permita juntarte con 50 personas como si eso fuera mm. deseable. Eh, ¿Cómo es el tema ya de las personas que están privadas de la libertad, tanto en geriátricos, neuropsiquiátricos o penitenciarías? Porque acá siguen sin visitas, 11 meses. Eh, O no tengo sea, lo los que te quiero datos decir es ahora que es un mismo. Sí, genocidio. sí, Listo, vamos a decirle el nombre que tiene. Eso es un genocidio. sí. Mientras la gente joven está luchando por juntarse a hacer sus experiencias de deporte amateur inservibles e inútiles porque no están aprendiendo nada, bueno, las Sí, personas privadas de su libertad siguen sin recibir visitas. sí, sí. No tengo los datos ahora mismo de cómo está la situación aquí. Igual te digo que justo es un tema muy complicado y delicado a nivel de Euskal Herria, el tema de la gente privada de su libertad. Es un tema alrededor del que hay sobre todo una sensación de gran derrota. Entonces, bueno, no sé ¿Por ahora qué? mismo cómo se ha estado gestionando. Bueno, por, por el desarrollo histórico. Pero derrota, ¿por Este, qué? Porque la gente, después de tanta lucha, la gente se volvió facha. y sí, porque la sensación de que a ciertas situaciones se le podía dar una cierta vuelta o de que podía haber un posicionamiento más extendido social en respuesta a este tipo de espacios de encierro se ha ido debilitando y deshaciendo, ¿no? Y la idea de lo que sería posible hacer se ha ido diluyendo hasta, no sé cómo decir, como dices tú a veces, ¿no? Como pedimos perdón y gracias Ah, por dejarnos existir, ¿no? Un como el poquito. poema de Vicente Luis. Sí, pues Sí, siento que estamos ya un sí. poco así con todo lo que tiene que ver con los espacios de encierro Primero, y como todo dice, después esto, lo ¿no? busco, dice, primero pedimos respeto, después pedimos que no se rían de nosotros, ¿qué pediremos luego? Piedad. Sí, yo creo que ya estamos ahí, ¿no? Entonces, Sí, yo bueno, creo ya que estamos llegamos un pidiendo poco a ese piedad lugar. y estamos sosteniéndole el yate a la gente que tiene problemas de gente con yate. Mm, A eso le mm, estamos diciendo economía. A mí lo que me da sí, mucha pena es la pérdida del acontecimiento, ¿viste? Que el mm, acontecimiento pase por delante de la cara de la gente, y lo que mm, permitiría el devenir, tener una mm, experiencia, un devenir, poder entender las cosas desde de otra manera, y que mm. todo eso se disluya en una nada de corrección política, donde Sí. sí, porque es peor, lo Mm, pienso así, mira, es peor que el momento que le tocó vivir a Toulouse-Lautrec. Me explico. Toulouse-Lautrec es un tullido. mm, Entonces, como tullido, como fracasado de la masculinidad hegemónica y de la virilidad de su tiempo, solo puede estar en mm, los burdeles pintando, que es el único lugar donde es tratado como lo que es, un freak, y se lo mm, deja estar ahí. ¿Bien? mm, Bueno, eso no tenemos ni eso. mm, Quiero decir, so pretexto de políticamente, como en la temporada 19 de South Park, las personas con discapacidad no pueden ni autodenominarse discapacitadas, discas, tullidas, enfermas, nada. Pero luego nos están exterminando, o sea, el cálculo del poder es ir hacia allí. sí, Porque acá sí. está la confusión. Toda esta gente que, no sé, empezó a hacer como una suerte de pacto suicida. No es un pacto suicida de terrorista Mm, kamikaze. No, 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 es un pacto suicida que te cargas al resto de las personas porque se contagia, no es que te vas a morir vos, te llevas puesta a otra. mm. Y el hilo se corta por lo más delgado, son estos grupos que Claro, ya pero, sea... y de hecho Sí. es el hecho de que las personas más vulnerables a esto son personas mayores y con ciertas discapacidades vulnerabilidades, lo que justifica que se pueda tomar ese riesgo.
si los que estuvieran en riesgo fueran los niños, no estaríamos tomando los mismos riesgos, ¿verdad? Porque no valen lo mismo unas vidas que las otras. Eso es Digo. tremendo, el futurismo reproductivo en nuestra cara, así Pero se echa declaradamente. ese cálculo, ¿no? Se dice, bueno, sí, esto pone en riesgo, pero ¿a quién pone en riesgo? Ah, bueno, a los viejos y a los enfermos. Bueno, Bueno, pues, hay que pues decirlo, bueno, pues ya está. el reino de Españistán de la corona de los Bourbon, está el movimiento LGTB queer no binario del reino de Españistán de la corona de los Bourbon, está en cualquiera con ese tema. O sea, Sudamérica, las colonias, Tyrell y sus colonias, básicamente le tenemos que sostener los bebés a todas estas mujeres blancas que están ahí queriendo realizarse con la maternidad. ¿Qué les pasa? Si hay gente aquí ahora cuya vida vale muchísimo la pena ser sostenida y hemos fracasado en todo. La derrota cultural más extrema, sí, el futurismo reproductivo declarado. De todas maneras, eso es una manipulación. ¿Por qué digo que es una manipulación? Porque el cobicho deja secuelas. Sí. Además de que, primero que no es que hay una nueva cepa, muta todo el tiempo, como todos los virus. De hecho, desde septiembre están hablando de la mutación del bicho. Eso por un lado. Y luego que sí que deja secuelas en las infancias y las personas jóvenes. Solo que, claro, como pasó con la poliomielitis, no las vas a ver este año, las vas a ver de acá a un tiempo. O como pasa con estas enfermedades como la que tenés vos, la que tengo yo. Tal vez la tuviste todo el tiempo y algo la enciende, la detona y hay un antes y un después. Entonces yo tampoco es que esto no hay un riesgo para la gente joven o pequeña o las criadas, o sea, es mentira, no es verdad. No Sí, sé por qué sí, sí, creen sí. en eso. Pero sí, de alguna manera se ha construido el discurso de manera que sí, a nivel de justificación, sí estaría funcionando, ¿no? Aunque luego a nivel material estén pasando otras cosas. Yo te quería preguntar un par de cosas, me Ay, gustaría que dale. hablaras un poco de, ya que estamos, no, que hablaras un poquito de este tema de la nueva cepa y las vacunas, que hemos estado comentando antes en el No, es off, que no pero tengo bueno, información, pero no. tengo que estudiar más. Lo que sí te puedo decir es que yo no tengo ninguna fe depositada, ninguna fe depositada en las vacunas, por varios motivos. Primero porque, y esto lo sabe cualquier ¿No crees persona. en este milagro navideño, Leo? No, no creo en el ¿Qué milagro café? ¿Qué navideño, que café? si vivís en Argentina te lo trajo Diego Maradona, junto con la ley de aborto de la semana 14 y la inviabilidad extrauterina y demás mentiras. Una ley de aborto Estupendo. que no se llama Hagamos ley una de aborto. iniciativa para sustituir a Papá Noel por el No, diablo. Papá Noel es comunista, ya lo vi, Karl Bueno, Marx. Vi a Karl Marx, Papá Noel, y no lo vi en chiste. Pensé, no era el Che Guevara disfrazado de ratón Mickey. No, 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 era serio. O sea, era un Karl Marx Papá Noel, hecho por una página comunista. No, ya no fuimos a la mierda. Lo voy a volver a decir. Este es un mundo hermoso. El problema es que vivimos en él. Si lo pudiéramos ver me desde encanta otro esa frase. momento, es tan disparatado que es divertidísimo. Lo que pasa es que estamos adentro, Sí, estamos en él, pero divertido es. sí, Mira, yo no sí. tengo ninguna fe en la vacuna. Como dijimos antes informalmente, las vacunas son la excusa para reactivar de manera vehemente y contundente lo que el capitalismo llama la economía, que es básicamente que todo el estamento esclavo que venimos a hacer más o menos nosotras y otra gente, porque esto hay que decirle a la gente, nos encantaría no trabajar, pero somos discapacitadas que trabajamos, porque donde nos toca existir, bueno, no somos lo suficientemente discapacitadas como para recibir un subsidio que de todas maneras no le sirve a ningún discapacitado para dejar de trabajar. Bien, y ahora sigo. Entonces, básicamente reactivar la economía, que es sostenerle el yate a la gente rica, porque la economía no necesita ese excedente de producción para manejarse, ni mucho menos. Era el momento de poder por lo menos pensar un mundo contra el capitalismo, cosa que ya cayó en desuso y nadie quiere ni siquiera pensar. Eso por un lado, es solo una excusa para reactivar eso. Luego es un gran negocio, digo, no hay que ser muy inteligente ni conspiranoica para darse cuenta que es un gran negocio del mundo de los laboratorios, ya que tienen, justamente porque como
siempre se está gestionando la crisis, ¿qué le conviene a esta crisis sino esto que está pasando, ¿no? Como Justo iba a decir eso, que la gestión de la crisis siempre trae grandes beneficios. y preguntarle al señor dueño de Amazon cómo le está yendo. Tengo entendido que pasó de billonario a trillonario. No sé ni cuántos ceros hay ahí. No los puedo ni contar. No me da la cabeza para pensar tantos ceros. Todavía vivo en un mundo donde no hay tantos ceros como para pensar cuánto es un trillón, o sea, o trillonario, no sé, ya, no sé, bien. Y luego por cuestiones técnicas, mira, te voy a contar una bien mía de Crohn y de mi inmunomodulación producto de la medicación. Yo tuve varicela de chiquita, como la mayor parte de la gente. De hecho, tengo alguna secuelita ahí, como me quedó una cosita, una marquita. Y un vínculo estrecho hace algunos años, se agarró varicela. Raro, porque de grande no te agarras varicela, pero se agarró varicela de grande y una varicela fuerte. Y pese a que yo tengo los anticuerpos de la varicela, la recomendación de mi médica es no te acerques, porque vos tenés una inmunomodulación, entonces a saber qué puede pasar. Esto lo quiero decir porque las personas que estamos inmunomoduladas tampoco es que yo tengo anticuerpos de todo porque me han dado vacunas de todo lo que hay, y no obstante, luego la recomendación es que no vaya a chupar rubiola, que tengo los anticuerpos de la rubiola, justamente porque no tienen muy en claro cómo puede funcionar eso, o si podría producir una sensibilización aún mayor y cagarme muriendo. Luego las vacunas, por ejemplo, yo me doy todos los años la famosa vacuna contra la gripe, que es la vacuna de la influenza, que está sugerida para grupos de riesgo. Hasta donde yo sé, los grupos de riesgo funcionan muy bien. A mí me funciona muy bien. Yo me he dejado de enfermar como me enfermaba antes del diagnóstico por darme esa vacuna. No obstante, conozco cantidad de gente que no es grupo de riesgo, que luego se da la vacuna y queda para el culo. Entonces yo no sé hasta qué punto todas las vacunas funcionan de la misma manera en todos los cuerpos. Pienso que como las otras medicaciones, o sea, no funcionan todas de la misma manera e igual para todo el mundo. Y luego está que la cepa, bueno, que va cambiando el bicho este. Entonces, ¿hasta qué punto pueden hacer algo que sea realmente efectivo? Lo dudo. Que esto hila con la otra cosa que te quería preguntar, porque somos muy ignorantes de cómo funcionan todas estas cosas. La gente cree en la ciencia como la fe absoluta, y ya no sabemos cómo funciona nada, como nada. No lo saben ni los médicos, y los médicos lo dicen. Y a todo esto, nunca pensé, Yukar, ¿sabes qué me está pasando? Nunca pensé que estoy empatizando con los médicos. Porque la están pasando. Desde luego nunca pensé que dirías eso. No, es que me está pasando, no lo puedo evitar, porque la están pasando fatal. La están pasando fatal. Y la gente no hace nada por alivianarles el trabajo. O sea, van a Bueno, no salen a aplaudir allá. No, ahora ya no. Ya se aplaudió. Ya está. No, acá se acabó el COVID. ¿Qué más quieren, verdad? No, acá ya está listo, no hay más COVID. Y tienen un montón de pensamientos mágicos. Creen en la ciencia ciegamente y luego tienen un montón de ideas también, así del orden de las creencias mágicas. Por ejemplo, en Argentina, la gente que está al sol cree que si está al sol, luego puede estar sin barbijo, porque si estás al sol, no sé, como alguien les dijo, yo sé de dónde viene de la síntesis de la vitamina D. Yo tomo vitamina D, por ejemplo, tomo vitamina D y luego me tengo que poner al sol, como la mayor parte de las personas que tienen Crohn y otras enfermedades inflamatorias, etc. Entonces la gente cree que eso es mágico. Tomás sol, ya no contagias, ni te contagias ni contagias. O por ejemplo, algo de tener una buena capacidad pulmonar. Entonces la gente que corre, que entrena y demás, cree que si tiene una buena capacidad pulmonar, porque la está entrenando, pues entonces no contagia ni se contagia. Pero eso además, eso ya es medio del orden moral, ¿no? De yo estoy haciendo el bien, por lo tanto no me va a pasar nada malo. Ah, sí, claro. ¿Qué se hila con esto que vos decías de lo que es despreciable? Despreciable y bueno, y por supuesto, dispensable, como es una vida biodiversa. Tampoco nos debe sorprender, pensá que se acaba de desprender un pedazo de la Antártida del tamaño de la ciudad donde yo vivo, o sea, 17 kilómetros. Que no es un pueblito, precisamente. No, por eso te iba a decir, 17 kilómetros de iceberg, pero que no es
un hielo de Groenlandia, es un hielo continental para arriba y para abajo, no es una capa de hielo sobre un pedazo de tierra, es un bloque de hielo continental, del tamaño de la ciudad más grande que tiene la Argentina, que es un lugar muy grande, que es Buenos Aires. Bueno, se van a morir todos los pingüinos de la isla que está enfrente, que se llama Georgia, que viven ahí. Con los pingüinos se van a morir las focas. Muertos los pingüinos, las focas que comen pingüinos también morirán. ¿Vos te pensás que a alguien le importó? Se van a empezar a preocupar cuando el agua, porque va a subir el agua, no es un hielo de Groenlandia, insisto, no lo chupa nadie, no hay tierra abajo para que lo chupe, lo va a chupar el mar, o sea que va a subir el agua. ¿Vos te pensás que a alguien le preocupa los pingüinos, las focas y el agua que sube? Se van a preocupar cuando les llegue a la puerta de la casa. Recordemos que Buenos Aires está sobre un río que desemboca en el Atlántico, así que no es tan disparatado lo que estoy diciendo. Pero creo que viene unido. La fe ciega, pero luego tampoco es una fe ciega porque es fe ciega en la ciencia, pero luego no siguen las recomendaciones. Si bien, hay que decirlo. Bueno, pero eso siempre fue así con la religión a veces, ¿no? Es como, es fe ciega, Sí. Pero también según te vaya conviniendo, bueno, se va modulando sí, también. Total, Tenés razón. A mí me hubiera gustado que en tanto tiempo se generara alguna suerte de, ¿cómo decirte?, de conocimiento o de autogestión del conocimiento, que no haga falta que te venga a decir alguien cómo ponerte un barbijo, cómo lo tenés que usar, a qué distancia tenés que estar, cómo utilizar ciertas cuestiones, o sea, que no haya ninguna, que no haya un conocimiento, una autogestión de ese conocimiento. Sí, pero justo te quería preguntar sobre esto, porque siento que uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo es el problema de la información y nuestra relación con la información y la distribución de la información. Yo personalmente me cuesta bastante, porque también una de las cosas a las que te vuelve sensible este tipo de síndromes es la ansiedad, bueno, como muchas condiciones, ¿no? Como es algo que te puede disparar, te puede desencadenar como crisis muy feas, ¿no? Y a mí intentar seguir mínimamente el flujo de información, que es un bombardeo al que estamos sometidos, se me hace muy complicado, me da mucha ansiedad y me cuesta mucho gestionarlo. ¿Cómo le haces? ¿A la ansiedad? ¿Cómo haces tú? A mantener, pues eso, no perderte del flujo de la información, que hay que tener un ojo puesto ahí, pero sin que te desborde por completo, porque es lo que a mí me suele pasar. La tamizo mucho. No estoy conectada a todo. Por el contrario, producto de esto que vos decías de nuestras maneras de habitar el mundo, yo no me relaciono con toda información, ni con toda persona, ni con... No. Entonces está muy restringida, muy tamizada. No diría que no me produce ansiedad, pero genero o intento generar así como mecanismos como para no exponerme, por lo menos no de manera involuntaria, a cualquier flujo de información. Y luego, como paciente crónica, digamos que tengo un par de personas informantes, un gran amigo no gran amigo, no es que nos vemos mucho, que compartamos mucho, pero gran amigo por todo lo que me ha ayudado con el Crohn, que sabe mucho, que se informa mucho, que estudia mucho, tiene Crohn desde muy pequeño, y le consulto mucho, así gente que yo confío y información poca y dónde buscarla y eso. Y el resto lo cierro a cal y canto, no me interesa quién quedó del otro lado, o sea, sencillamente no lo miro, así, no existe. Es que me parece que también hay como... A mí me da ansiedad trabajar, ¿no? La información, Sí. Yukare. La atención al público me da. Las redes sociales y tener que estar hablando con gente ahí que no comprende cosas básicas de... Pero justo también tiene como para mí que ver con eso. Hay como una apatía generalizada, yo siento como en este punto ya. En concreto, específicamente hablando de la pandemia. Yo creo que es más general que esto, pero en concreto hablando de la pandemia, siento que ya hay un punto de apatía hay tanta información contradictoria, tan poca capacidad y tantas pocas herramientas de precisamente poder tamizar, filtrar, elegir
dónde buscar información que de verdad sea útil, que de verdad nos sirva para algo y que no sea solo confusión absoluta, ¿no? Sí, y luego creo que hay gente que no quiere enterarse. Y esto Mm, siempre es una constante, como no quiere saber. Tengo amigas que me han dicho, estoy abrumada, mm, prefiero no enterarme. Lo digo porque en algún momento creo que te lo pasé o está en el canal mm. ese de Telegram, como una suerte de clipping de las secuelas, ¿no? Porque la gente todavía cree que esto no deja secuelas y puede dejarlas, y algunas de las secuelas son tremendas, ¿no? Son alta secuela. Y se le ha ofrecido a gente que está muy expuesta como para que sepa y no lo ha querido recibir. Se te